Buenos días, les habla Frederick Orloff. Hoy hablaremos de la NFPA 70 NEC National Electrical Code. Desde hace ya varios años venimos trabajando, dictando este curso de la NFPA 70 NEC desde el año 2008, luego dictamos 2011, 2014, 2017, 2020. Este año terminamos con el NEC 2023 y a partir del próximo año estaremos trabajando con la versión National Electrical Code del año 2026. Recordemos que en Colombia esta norma es obligatoria, así lo decreta el RETIE. Tenemos que estar con la versión actualizada del NEC. El NEC nace en el año 1897. Para el año entrante estaremos con la versión número 57, es decir, hace 129 años que estamos trabajando con la norma. Uno de los temas importantes por allá desde el año 2014 parece la interrelación con las normas IEC, por aquello de la globalización de la economía. Entonces, el NEC, en su artículo 92, menciona que hay una interrelación con la IS 60364. A su vez, la IS 60364 nos dice que podemos utilizar normas tipo americana. Todo esto debido obviamente a la globalización. Entonces aquí nos mencionan que los requerimientos del NEC se direccionan a los principios fundamentales de la IS 60364, como estamos leyendo en este artículo. Es decir, pues las normas son de uso voluntario, puede utilizar la que quiera, pero básicamente aquí en Colombia pues estamos direccionados al NEC en la famosa NTC 2050. El NEC tiene 9 capítulos. Los primeros 4 capítulos tienen que ver con instalaciones de uso general y los capítulos 5, 6, 7 y 8 con instalaciones especiales. ¿Qué tienen de particular? Bueno, los artículos de los capítulos especiales pueden modificar algunos parámetros descritos en los artículos de los capítulos de uso general. Por ejemplo, el artículo 430 es para motores y el artículo 695 también es un motor, pero son bombas contra incendio. El dimensionamiento utiliza las mismas tablas, pero es completamente diferente para hacerlo para un motor general. Esto por poner un ejemplo. Y el capítulo 9, que es uno de los que más me gusta porque tiene todas tablas y ejemplos, también obviamente se aplicará permanentemente durante estas presentaciones. Algunas definiciones: ampacity, máxima corriente que puede transportar un conductor, un equipo, un producto, bajo las condiciones de uso sin exceder su temperatura. El artículo 110.14 nos dice, si usted tiene una instalación y en esa instalación tenemos un producto que tiene, como el tomacorriente, una temperatura máxima que soporta de 60 grados Celsius, un conductor con una temperatura máxima de 90 grados Celsius y un breaker con sus terminales para temperatura de 75 grados Celsius, no podemos trabajar con la mayor temperatura, sino con la menor temperatura que tenga el sistema, en este caso con la del tomacorriente. Es decir, el breaker es para 75, el conductor para 90 y el tomacorriente para 60. Deberemos trabajar entonces con la tabla de ampacity correspondiente a la columna de 60 grados Celsius. Está en la tabla 310.16, por ejemplo. Tenemos temperaturas para 60, 75 y 90. En la 310.18 tenemos temperaturas para 125, 150 y hasta 250 grados Celsius. Aquí, en este ejemplo que estoy mostrando, pues trabajaremos con el ampacity correspondiente para 90 grados Celsius, para 60 grados Celsius. Es decir, si el conductor es para 90 grados Celsius, tendremos que trabajar ese conductor con el ampacity correspondiente a la columna de 60 grados Celsius. También el mismo artículo nos dice, si un terminal no tiene ningún tipo de marcación, asumimos que es para 60 grados Celsius. Si tiene el número 7 será para 75 grados, si tiene el número 9 para 90 grados Celsius. Y para mayores temperaturas el fabricante en su ficha técnica, en sus terminales, nos indicará cuál es la máxima temperatura que puede soportar un terminal. Igualmente el tema de compatibilidad de los materiales, el tema del par galvánico. Si un terminal no dice nada, si un conductor no dice nada, es solo para cobre. Si es para aluminio debe estar marcado con las letras AL. Y si es bimetálico, pues tendrá las letras aluminio y cobre. Esto
obedece al tema del par galvánico. Por ejemplo, esta tablita de la American Society de Testing Material nos indica la compatibilidad que se debe tener con los diferentes materiales. Por ejemplo, una instalación muy común, aluminio con cobre. Bueno, si yo uno aluminio con cobre, un conductor de aluminio con un terminal de cobre, pues voy a encontrar que al solo unirlos vamos a tener una diferencia de potencial, una tensión de 520 milivoltios. Y esa tensión hace que se me presente una corriente y esa corriente me va a generar par galvánico. ¿Y qué hace el par galvánico? Pues lo que va a hacer es que va a generar una masa alrededor de las conexiones, generando una mayor temperatura y haciendo que las instalaciones se empiecen a deteriorar, a dañar. Hablaremos de la tabla 310-16, una de las nuevas modificaciones de la norma es que aparece ya el breaker de 10 amperios en la versión de la NFPA 2026, muy importante manejarlo. Bien, esta tabla aplica para canalizaciones, es decir, tuberías o cables multiconductores o cables directamente enterrados, mientras que la tabla 310-17 aplica para conductores al aire libre, hay que saber cuál es la aplicación en cada caso. Cuando utilicemos esta tabla, pues estaremos hablando de tuberías, canalizaciones, como lo menciona la norma. Utilizaremos para 60, 75 y 90, la tabla 310-18 para mayores temperaturas. Y ya tendremos que hacer corrección por número de conductores. Si tenemos una tubería que tiene más de 3 conductores, recordemos que la tabla es solo para máximo 3 conductores portadores de corriente. Si tengo más de 3 conductores portables de corriente, aplicaremos factores de corrección en cada una de las cálculos y análisis del ampacity. La tabla 310-17, por el contrario, es para conductores al aire libre. La utilizaremos cuando tengamos bandejas portacable. Igual tendremos la 310-17 y la 310-19 para sus correspondientes temperaturas 60, 75, 90 y la 310-19 para 125, 150 y 200 grados Celsius de temperatura para calcular el ampacity. Y en las bandejas portacables, el artículo 392, pues tenemos también que conocer varias cosas. Si es una bandeja tipo escalera o si es una bandeja tipo malla, pues básicamente se dimensionan igual. Pero si es una bandeja con fondo ventilado o con fondo sólido, tendremos que aplicar algunos factores de corrección. Recordar que las bandejas portacables son elementos de soporte, no son tuberías, no son canalizaciones. Muy importante tener en cuenta, son elementos de soporte. Otro parámetro importante en el dimensionamiento de bandejas es saber si vamos a utilizar single conductor o conductores sencillos o multiconductores. Hay que conocer eso porque es diferente el dimensionamiento para single conductor que para multiconductor, bien diferente. Entonces, si yo pudiera hacer aquí una tablita, hacer aquí un resumen, si tenemos cables multiconductores, que son los que tienen varios conductores dentro de un tubo, aplicaríamos a partir de 4 ceros hacia allá, se dimensiona de una forma, y a partir de 4 ceros hasta 4 ceros se dimensiona de otra forma. En los multiconductores, hablaremos de diámetros de los conductores para hacer el dimensionamiento. Y menos hasta 4 ceros, hasta 3 ceros, hablaremos de sección disponible de la bandeja portacables. Esto para multiconductores. Para single conductor o conductores sencillos, partiré la bandeja en 4 partes. Una que tiene que ver hasta un cero, de un 0 a 4 ceros, de 4 ceros hasta 1000 kc1000 y a partir de ahí. Entonces aquí tendremos una forma de dimensionar que es con sección, aquí con diámetros, aquí también con sección, ¿vale? Y aquí con triadas y demás. Entonces habrá que conocer muy bien la norma, la explicaremos en detalle cuando veamos el artículo 392 de bandejas portacable. Por ejemplo, los conductores de un 0 a 4 ceros single conductor se deben instalar en una sola capa. No debe haber otros conductores encima de ellos. Mientras que si fueran multiconductores como este, si son a partir de 4 ceros van en una sola capa y menores a 4 ceros hablaremos de la sección disponible de la bandeja. Obviamente haremos estos diferentes ejemplos en la medida en que vayamos avanzando en el tema, cómo se hacen los dimensionamientos, si es una bandeja tipo escalera, si es una bandeja tipo malla, si es una bandeja con fondo ventilado, si es una bandeja con fondo sólido, cómo se hacen los dimensionamientos para cada caso. Igual,
si la bandeja tiene, si los conductores están pegados unos a continuación de otros, o si los conductores están separados una distancia de un diámetro, y además si tiene tapa, cuáles son esos factores de corrección. En el artículo 110 es muy importante, ahora el nuevo NEC nos habla de corriente continua, hablaremos de las condiciones, condición 1, condición 2, condición 3, que dependen de los niveles de tensión, como lo estamos viendo acá. ¿Qué es condición 1? Condición 1 es que tengo un equipo y al frente algo que no está puesto a tierra, como por ejemplo una puerta de madera, un drywall, etcétera. Se llama condición 1. Condición 2, tengo un equipo y al frente algo que está puesto a tierra. Puede ser un muro de concreto, puede ser una lámina metálica, etcétera. Condición 3, dos equipos enfrentados. Entonces, dependiendo del nivel de tensión, tendremos las diferentes condiciones. Igual lo que tiene que ver con las distancias de trabajo. Al frente 90 centímetros, la altura 2 metros o el alto del equipo el que sea mayor, y por encima del tablero un espacio dedicado solo para instalaciones eléctricas de 1.8 metros o el techo estructural el que sea menor. Miraremos y haremos algunos ejemplos al respecto. Esto que aparece desde el NEC del año 2023, que es a la vista, cuando tengo un equipo a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que está a una distancia no mayor de 15 metros del equipo. Tengo la protección y si está a la vista, el equipo debe estar a una distancia no mayor de 15 metros. ¿Cómo dimensionar los tomacorrientes en una instalación? Recordar que en unidades de vivienda, la forma de instalar los tomacorrientes es diferente a otras instalaciones. En unidades de vivienda se calcula de otra manera diferente. En lo que tiene que ver con instalaciones diferentes a unidades de vivienda, si tenemos un breaker de 15 amperios, ¿cuántos tomacorrientes máximos puedo utilizar? Bueno, cada tomacorriente se dimensiona a 180 voltamperios por salida. Si tenemos 15 amperios a 120 voltios, por ejemplo, nos daría una potencia de 1800 voltamperios. 1800 voltamperios. Si cada uno es de 180, pues máximo podremos instalar 10 tomacorrientes, como lo estamos viendo acá. Y lo mismo haremos si son para 20 amperios, entonces máximo 13. Pero recuerden, para instalaciones diferentes a unidades de vivienda. Otro tema importante que hay que tener en cuenta y que cambia ahora con la nueva versión es en unidades de vivienda la potencia para circuitos de iluminación y tomacorrientes, que es uno solo, iluminación y tomacorrientes. Anteriormente era de 33 voltamperios por metro cuadrado, ahora pasa a 22 voltamperios por metro cuadrado. ¿Y la razón? Pues tenemos lámparas LED que son más eficientes que las que manejábamos antes, incandescentes, halógenas, metal halide y demás. Entonces, aquí hay una variación. También haremos ejercicios obviamente prácticos de cómo se manejan esos cálculos. Igual aplicar los factores de demanda dependiendo de, recuerden, unidades de vivienda, en hoteles o en almacenes y todos los demás. Por ejemplo, un edificio de oficinas no tiene factor de demanda. Hay que utilizar el 100% de los cálculos. También miraremos las cargas de vehículos eléctricos, hoy en día muy importantes en el manejo de todas las instalaciones. Todo lo que tiene que ver con el dimensionamiento de cargas de vehículos eléctricos, son de carga lenta, carga rápida. ¿Cuál es el dimensionamiento? ¿Habrá factores de demanda? ¿No los hay? ¿Qué pasa con las instalaciones existentes? ¿Cuáles son los factores de demanda para viviendas multifamiliares? Pues esto no ha cambiado. Otro tema importante para manejar es el artículo 250, lo que tiene que ver con sistemas de puesta a tierra. ¿Cómo se dimensiona el grounding? El grounding se dimensiona con la tabla 250-66 y tiene que ver con la sección de los conductores que ingresen al tablero general de acometidas. Mientras que el bonding tiene que ver con las protecciones. Dependiendo de la protección que tenga una instalación, calcularé cuál es el tamaño del bonding. Aquí tenemos una de 60 amperios, entonces el bonding será calibre 10 AWG. Miraremos electrobarras, artículo 368, cuáles son las comparaciones de una electrobarra con conductores, cuáles son las ventajas, de pronto qué desventajas podrían tener.
El capítulo 4 nos habla de todos los tipos de tomacorrientes, miraremos uno por uno. Tomacorrientes con polo a tierra aislado, dónde se pueden instalar, dónde no se deben instalar también, muy importante. Los tomacorrientes controlados, cuál es el símbolo que deben tener. Los tomacorrientes tamper resistan, cuál es su aplicación, dónde los vamos a instalar, qué nos dice la norma, dónde los debemos utilizar. Donde tengamos presencia permanente de niños mayores de 7 años como guarderías, centros pediátricos, etcétera. Las weather resistant, dónde se deben instalar las weather resistant si es que tienen protección. Otro tema bien importante tiene que ver con las GFCI y las AFCI, cuál es su aplicación, dónde las instalamos. Hoy en día existen duales, por ejemplo, AFCI y GFCI que podemos utilizar indistintamente. La instalación de los tomacorrientes en lugares que presenten o puedan presentar humedad. El NEC nos dice que debemos instalar estos tomacorrientes a una distancia mayor de 90 centímetros con respecto a la tina, a la ducha, al baño, 90 centímetros a partir de allí. Tomacorrientes grado hospitalario, cuáles se utilizan, dónde se deben utilizar, cuáles son las características importantes. El capítulo 408 que tiene que ver con tableros, lo que se llaman los switchgear, switchboard, panel board, cuáles son sus aplicaciones, qué diferencias hay, cuáles son las instalaciones que tenemos que hacer. Artículo 450, lo que tiene que ver con transformadores y una parte muy importante hoy en día el tema de los armónicos. Los transformadores tipo K, K4, K13, K20, dónde se emplean, dónde se utilizan, diferencias entre un transformador seco y un transformador en aceite, el tema de las bóvedas, para qué potencias, motores, obviamente el artículo 430 como mencioné en un principio, dónde los vamos a utilizar, trabajar, cómo se calculan con esos motores de acuerdo con el artículo 430 y las bombas contra incendio. Entonces tendremos esta tabla que se llama la tabla de FLC para calcular la sección del conductor en el caso de una bomba contra incendios, y las protecciones se calculan con la tabla de corriente de rotor bloqueado. Miraremos ejercicios prácticos del dimensionamiento de los motores. Capítulo 5, lugares clasificados, clase 1, clase 2, clase 3, clase 1 que tienen presencia de gases y vapores explosivos, clase 2 presencia de polvos explosivos, clase 3 fibras explosivas. Veremos sitios de reuniones públicas, sitios con alta concentración de personas, qué tipo de instalaciones se deben hacer. Capítulo 6 que tiene que ver con equipos especiales, trataremos con detalle cada uno de ellos, lo que tiene que ver con ascensores, el artículo 620, lo que tiene que ver con cargadores de vehículos eléctricos, equipos de soldar, que es el 630, lo que tiene que ver con data center modulares, 680 que tiene que ver con piscinas y el 690 que tiene que ver con instalaciones renovables. También lo trataremos con detalle en el curso de la NFPA 70E. Bueno, esto es apenas un abrebocas. Muchas gracias por su atención.